Campus Mexicali. Un abrazo hasta la capital del estado con su rico calorcito. Que nos tome la llamada en esta mañana de miércoles. Maestro Núñez, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David Mejía. Buenos días. Saludo a tu auditorio y saludo al equipo de trabajo, de la radio. Muchísimas gracias. Pues fíjese, maestro, que uno de los temas recurrentes de los cuales nos pregunta el público es qué es lo que está pasando con los outsourcing en nuestro país, porque hay muchas críticas en contra, hay muchos sectores que defienden esto y nos decían, pues yo por ejemplo estoy por outsourcing. ¿Cómo entender lo que está pasando hoy por hoy en nuestra nación? ¿Qué le parece, maestro, si vamos ahora sí que desde el principio? Porque lo primero es entender, y creo que pues sería parte de este proceso también de aprendizaje finalmente, ¿qué es un outsourcing? ¿Qué es un esquema de subcontratación? Sí, gracias, David. Bueno, principalmente hay que entender que el outsourcing es un término, digamos, inglés, anglosajón, ¿no? ¿Qué significa? Significa out, que es fuera, y sourcing, fuente, una fuente, recursos externos. En México, en nuestra legislación, lo tenemos regulado, debo decirlo, lo tenemos regulado en la Ley Federal del Trabajo y lo define como una subcontratación. Y bueno, la subcontratación representa o significa, ¿no? Es un proceso económico. Es un proceso económico en el cual una empresa contrata o subcontrata a otra para que esta otra asuma determinadas responsabilidades que son referentes a ciertas materias, a ciertos rubros, a ciertos servicios, ¿no? Es un esquema que bueno, que deriva también de lo que es el intermediario. El intermediario ya está previsto desde que se expidió la Ley Federal del Trabajo en 1970, ¿no? Digamos que ha sido o es una evolución la subcontratación de lo que es el intermediario para la prestación de servicios en una empresa. Pero bueno, es David, un tema de mucha actualidad. Es una materia que está siendo vista ahorita en la máxima tribuna del Congreso de la Unión, específicamente en el Senado. Tengo entendido que no ha logrado salir, pues bueno, porque aquí hay dos partes o más partes, digamos, ¿no? Más partes involucradas en este esquema jurídico. ¿Y cuáles son esas partes? Pues bueno, principalmente y poniendo la plataforma, ¿no? Poniéndonos ahora sí que el piso plano, están las empresas, está la libertad de empresa. Por otro lado, que bueno, desde el punto de vista sería muy importante, más importante, pues son los trabajadores claro, que son comunidad de vida para las empresas y que tienen derechos humanos protegidos, amparados, regulados, etcétera, que las empresas están obligadas a respetar, ¿no? Eso es parte de lo que confunde, creo, maestro, a gran parte de la población, y me incluyo. ¿Puede haber beneficios con un esquema de subcontratación? ¿Cuáles serán los puntos negativos de la subcontratación? Digo, bajo la premisa de que se haga de la manera correcta, porque aún, por lo que nos está explicando, y corrígeme si no lo estoy entendiendo bien, puedo estar en un esquema de subcontratación, pero me tienen que respetar todos los beneficios laborales que marca la ley vigente. Así es, David. Aquí lo importante de entender sobre este contrato, sobre este subcontrato, es que bueno, que las empresas no se pueden desvincular del respeto a los derechos humanos de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, me preguntas, ¿es algo negativo? ¿Es algo positivo? Definitivamente que cualquier tipo de actividad que promueva la economía, que dé empleo, que produzca calidad de vida, ¿no? Pues es algo positivo. Pero se convierte en negativo cuando no se respetan los derechos humanos de los trabajadores. Y digamos, cuando hay simulación, cuando hay la pantalla, ¿no? Por ejemplo, el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, pues es muy claro en establecer. Te comento, David, que esto ya está regulado, ¿no? Esto no estoy comentando ninguna innovación, simplemente es lo que ya está, ¿no? Entonces, bueno, el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo determina y explica con toda precisión qué es la subcontratación y también a qué se tienen que atener las empresas que subcontraten. Y en este caso comentarte, David, que bueno, la principal función o los principales requisitos de la subcontratación
es que no sea por el 100% de los trabajadores. Es la primera premisa, ¿no? O sea, no puedo tener una empresa que diga, voy a contratar a toda la planta de paquetería, toda la planta de manufactura, toda la planta de producción. Tiene que especificar la subcontratación, tiene que especificar el servicio concreto, digamos, ¿no? Somos una empresa de energías renovables, ¿no? Pues va a haber otra empresa que nos va a suministrar un producto específico, un servicio específico, que serían las celdas solares, ¿no? Y estas celdas solares las produce otra empresa, ¿no? Es por poner un ejemplo. Y bueno, otra de las premisas también es que no puede haber en una empresa subcontratada, en relación a la empresa contratante, por ejemplo, personas que estén haciendo los paneles solares por parte de la empresa de David Mejía, y personas que estén haciendo también los paneles solares por parte de la empresa de José Manuel Núñez, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sería como una doble, tener trabajadores que representan el mismo servicio, la misma función. Por tanto, actualmente con la Ley Federal del Trabajo en vigor, eso no está permitido como un mecanismo para no generar desigualdad, para no producir que alguien gane más, alguien gane menos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo fundamental aquí, y a mí me viene a la mente un ejemplo muy importante, ¿no? Cuando va uno a sacar la visa para ¿cómo se llama?, para poder ingresar al vecino país del norte, pues le piden un conjunto de requisitos, ¿no? Que demuestren tu identidad, que demuestres que estás trabajando, que señales el propósito. Al igual en la subcontratación, se tiene que, ante las autoridades correspondientes, se tiene que demostrar que tenemos a los trabajadores dados de alta, principalmente también que la empresa está legalmente constituida, etcétera, etcétera. Es un esquema que debe ser de legalidad, y también es un esquema que tiene que ver con la cultura, ¿no? La cultura en nuestro país o en nuestro estado, ¿no? Que tenemos que acercarnos, que tenemos que estar cada vez más conscientes de que hay que respetar la ley, porque la ley es ahora sí que la ley es para el pueblo, no el pueblo para la ley. Entonces, bueno, nosotros como sociedad, como academia también tenemos que enseñar, tenemos que generar una cultura que produzca el respeto a la ley, sobre todo el respeto a los derechos humanos de las personas. Sí, y entonces vamos también, creo, maestro, desmitificando cosas que se dicen, y en ese sentido va mi siguiente pregunta, porque los críticos más extremos de estos esquemas de subcontratación plantearon en algún momento, no sucedió ni ha sucedido, y ya veremos en el futuro, me parece que va a ser muy difícil que suceda tal cual, pero maestro, sí han dicho que deben de desaparecerlos. El mero sentido común me dice que desaparecer los outsourcing en nuestro país generaría más daños que beneficios, porque por unos que efectivamente pues han caído en esto de la simulación, que John ya bien nos explicó, la pagarían todos. Eso es lo que me dice el sentido común, pero usted como experto, ¿qué plantearía desde esa perspectiva de las consecuencias en caso de que en algún momento decidieran acabar con este esquema de subcontratación? Sí, bueno, David, lo que yo he estado viendo, lo que hemos estado viendo en relación a la subcontratación, definitivamente, o sea, es importante señalar, ¿no?, que la subcontratación ha crecido, según el último dato del INEGI, ¿no?, al 2014, que es el referente que tenemos al alcance, en un 31%, ¿no? México ocupa el 5º lugar en América Latina en subcontratación. O sea, es una realidad de la cual no nos podemos de desprender, ¿no? Y bueno, en relación a las posturas que están a favor o en contra, pues bueno, es precisamente la función de quienes toman las decisiones, de quienes nos representan, pues ahora sí que poner en la balanza las dos partes. Y las dos partes son, por una parte, generar economía, la libertad de empresa, el libre mercado, y por otra, los derechos de los trabajadores. De hecho, David, hay una propuesta de un senador presentada en octubre de 2019, en donde, bueno, es el senador Napoleón Gómez Urrutia, del grupo parlamentario de Morena, y bueno, él ha estado impulsando la reforma de la Ley Federal del Trabajo y la reforma de la Ley del Seguro Social, pero no para desaparecer la subcontratación. O sea, lo que quiere hacer realmente es, con lo que ya tenemos, hacer un reforzamiento. Por ejemplo, propone un registro nacional de empresas de subcontratación y regula, ahora sí, como casuísticamente, ¿no?, como si fueran tipos penales, ¿no? Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, ¿no? O sea, regula
regula la simulación, o sea, qué no se puede hacer en el contexto de la simulación para la subcontratación. Yo no puedo decirte si es algo positivo, si es algo negativo, pero sí es algo para ponerse a trabajar, para ponerse a estudiar, a desarrollar, ¿no? Sí, entonces el planteamiento de Gómez Urrutia va en el sentido de que sigan las outsourcing, pero que tengan una regulación más estricta para verificar que entonces, si lo estoy entendiendo bien, maestro, cumplan con la ley, entre ellas la ley laboral, se detecte alguna que opera al margen de la ley o que caiga en esquema de simulación, como ya nos platicó, o incluso las fantasma, ¿no? Porque también, por ejemplo, del público dicen, pues muchas veces estas empresas lo que encontraron, no todas obviamente, pues que hacen todo este facturaje falso, ¿no? Esa es la parte interesante. ¿Con qué podremos concluir, maestro? ¿Cuál es el mensaje cuando analizamos lo que está pasando hoy por hoy con los outsourcing en nuestro país, que pudiera ser, pues digamos, una conclusión para esta plática? Sí, muchas gracias, David. Bueno, la conclusión o el mensaje podría ser en el sentido de que debemos de promover la cultura del desarrollo empresarial, debemos de promover la cultura del respeto a los derechos humanos, la figura de la subcontratación está regulada actualmente por la ley, debe ser por escrito con los requisitos que comentamos. Es importante que la comunidad empresarial, pues bueno, conozca la materia que está ya regulada. ¿Para qué? Para no comprar problemas. ¿Por qué? ¿Por qué no comprar problemas? Porque el contratante que asume un compromiso o que quiere un compromiso con otra persona subcontratada, con una empresa, ¿no? Debe verificar que se están cumpliendo, por ejemplo, que está dado de alta, que los trabajadores tienen previsto bien el tema de sus cuotas, porque el no pago de cuotas al Seguro Social y al Infonavit pues acarrea digamos, responsabilidades tanto financieras como de carácter delictivo. La ley del IMSS establece claramente, ¿no? Sanciones, por ejemplo, por la defraudación a los regímenes del Seguro Social. ¿Qué sería la defraudación? Pues no cumplir con obligaciones que se tienen para con este organismo. El Código Fiscal también regula la defraudación fiscal. Y bueno, aquí el mensaje ya para concluir es que bueno, que las empresas que asuman este modelo pues sí tienen que ser muy cuidadosas, porque bueno, las responsabilidades de incumplir pueden llevarnos a diversas categorías de conducta, ¿no? El actor intelectual, el que dice necesito subcontratar, el autor material, ¿no? El que dice bueno, pues, necesito esta materia y lo voy a hacer de esta o tal manera, etcétera, etcétera. El partícipe, el copartícipe, el encubridor. Si esto lo ponemos en una dimensión penal y lo colocamos alrededor de diversos tipos de conductas, es la propia norma vigente la que ya nos dice se puede dar hasta el caso de delincuencia organizada, ¿no? ¿Por qué delincuencia organizada? Pues que son conductas que están transgrediendo la ley y afectando derechos y que están previstas y reguladas, ¿no? David, no sé si contesté tú. Perfectamente, quedó perfectamente claro. Ahí el mensaje creo que es para todos, trabajadores, pero obviamente también empleadores. Y la lección está dada por lo pronto en este primer acercamiento para entender qué es lo que sucede con los outsourcing y cómo se está regulando en nuestro país actualmente. Maestro, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Que disfruten mucho el calorcito ahí en la capital del estado. Muchas gracias, David. Saludos al equipo de trabajo y al auditorio sobre todo. Gracias. Es el maestro José Manuel Núñez, organista, docente de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad Campus Mexicali. 8:34, una pausa breve y volvemos con mucho más aquí a Noticias 7 AM.